Yo quiero darle nuevamente la bienvenida a todos los que están aquí. ¿Alguien nos visita por vez primera? ¿No? La hija de Gaby, bienvenida. ¿Quién más? ¿Ustedes también? No, ustedes ya son conocidos. Bienvenidos. Esperemos que se sientan mejor que en casa. Yo también quiero saludar a todos aquellos hermanos, no solo los que están aquí, sino aquellos que dedican tiempo para la meditación de la palabra de Dios, para aquellos que dedican tiempo para ver el vídeo, que se esfuerzan, que siguen adelante, así como ustedes también. De verdad, me gustaría enviarles un caluroso saludo a todos, a los que nos ven. Y estamos aquí con el propósito de meditar en la Escritura, en la palabra de Dios. Hay un mensaje de Dios para la vida de cada uno, así también como primeramente Dios me habló a mí. Y me gustaría que leyésemos un pasaje de las Escrituras. Está en Daniel capítulo 6. Hay 5 versículos en esta palabra, en este Daniel 6, 5 versículos que vamos a meditar hoy, que son espectaculares, no tienen desperdicio, como toda la palabra, y me gustaría compartirlo con ustedes. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 5. ¿Lo tienen? Venga. Cuando lo tengan nos ponemos en pie. No es necesario, tranquila. Daniel 6, capítulo 6, versículos del 1 al 5. ¿Lo tienen? Venga. Dice así la palabra de Dios. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Sigue diciendo la Escritura en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hasta ahí la palabra de Dios. Pueden sentarse. Vamos a orar. Padre, yo te agradezco el que hayas dejado tu palabra, que es viva y eficaz, para que nosotros podamos guiarnos a través de ella. Háblanos de una manera clara, específica, directa a nuestros corazones, y que no sea palabra humana, sino palabra tuya, Dios. Quita todo estorbo que pueda haber, toda distracción, y ayúdanos a concentrarnos en donde quiera que estemos, en los diferentes lugares, incluso aquí, concentrarnos en lo que tú nos vas a decir hoy. Y lo que es más importante, no solo concentrarnos, sino que nuestro corazón esté dispuesto para poner por obra esta palabra. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús, sabiendo que tú harás la obra perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben, yo estoy estudiando la vida de los personajes bíblicos y en este caso meditaremos en Daniel, uno de los profetas mayores. La vida de este personaje bíblico tiene para mucho, es decir, podemos sacar muchísimas y muy buenas enseñanzas para nuestra vida. Y hoy veremos a través de esta palabra algo relacionado con la fe, y de esto quiero compartir con ustedes hoy. ¿Por qué? Porque la fe de Daniel fue probada. La fe de Daniel, él se mostró, a pesar de que fue probada su fe, él se mantuvo fiel, y esa fe que él tenía fue premiada a través de esa fidelidad. Esa fidelidad a Dios fue premiada. Más adelante igual la cotejaremos con nuestra fe. Pero bueno, este es un pasaje de las Escrituras muy interesante, porque nos habla de que Daniel era uno de los 3 gobernadores
los cuales velaban por el bienestar y por la seguridad del rey y del reino. Dice el versículo 3 que acabamos de leer, dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Curioso, porque cuando leemos pasajes como estos, que Daniel era gobernador, uno de los 3 gobernadores, siempre hay envidiosos, siempre. Y los sátrapas y gobernadores que estaban por debajo de la jerarquía de Daniel, estaban celosos, estaban envidiosos por él. Y al verlo, se carcomían por dentro. ¿Han visto a alguien así envidioso? Terrible, ¿verdad? Los gobernadores, dice el versículo 4 de este pasaje, de esta porción que leímos, dice, los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Curioso. Buscaban cualquier puntillita, cualquier puntito negro, tuviese la camisa blanca para agarrarlo. Si le damos más atrás a la historia, vemos que Daniel era una persona guapa, que era de buen parecer, era perfecta, era intachable, no tenía nada. No tenía defecto. Era inteligente, era sabio, tenía un testimonio impecable. No había nada ahí de qué avergonzarse. ¿Qué pasó? ¿Los enemigos se quedaron tranquilos? No. ¿Qué pasó con los enemigos? Estaban ahí al acecho, como león rugiente. Versículo 6 de este Daniel 6. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así. Le llegaron al rey, no sé si se acuerdan de que no solo habían envidiosos, sino también decíamos que había muchos sapos, como dicen los colombianos, había muchos sapos por ahí, y este era uno de ellos. Miren, dice, se presentaron estos gobernadores y estos sátrapas, estos sapos, y le dijeron al rey Darío, para siempre vive el rey. Dice, todos los gobernadores del reino, los magistrados, los sátrapas, los príncipes y los capitanes, escuchen bien, han acordado por consejo, es decir, algo beneficioso para tu reino. Han acordado esto, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Yo quiero que prestemos atención a estos detalles, porque más adelante veremos qué pasó aquí. Dice, promulga un edicto real y lo confirmes. ¿Qué hizo el rey? El rey hizo caso y dice, ahora, oh rey, confirma el edicto en el versículo 8 y fírmalo para que no pueda ser revocado. Recordamos que cuando el rey decía algo y lo firmaba, le ponía el sello, eso, como dice el dicho, iba a misa. Iba a misa, como dicen los católicos. Confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. ¿Y qué hizo el rey? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hasta ahí todo bien. ¿Vale? Séanme sinceros. Yo quiero hacerles una pregunta hoy. Y quiero que me respondan con la mano en el pecho, como dicen muchos. ¿A cuántos les gustan las pruebas? ¿A cuántos les gustan las dificultades, los problemas? ¿A cuántos? ¿No? ¿A ninguno? ¿Seguro? ¿A cuántos les gusta? A Cristian les gustan las pruebas, las dificultades, los problemas. Curioso, pero es complicado encontrar a alguien que le guste estas cosas. Es fácil decir que se cree en Dios. Es fácil decir que se tiene fe, incluso en medio de las dificultades. Pero, séame sincero, ¿verdad que no es fácil mantener la fe en medio de la dificultad? Es complicado, es difícil. No siempre es fácil mantener la fe, al menos en la obediencia a Dios, para hacer su voluntad.
o en medio de una situación bastante difícil. La fe de Daniel fue probada. Y esto es lo primero que yo quiero compartir con ustedes. La fe de Daniel fue probada. Hemos visto que antes de que esta situación acaeciera a Daniel, ¿se acuerdan de sus amigos? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué les pasó? Por tener esa fe firme en el Señor, fueron echados ¿a qué? A un horno de fuego, calentado muchísimas veces más. ¿Pero qué pasó? No le pasó nada. Ahora le tocaba algo parecido a Daniel. Por su fe, por creer en Dios, su fe fue probada. No una vez, sino muchísimas veces. Fue probada en este caso en cuanto a su vida de oración. ¿Por qué quería que prestaran atención a los detalles, al versículo que acabamos de leer anteriormente? Porque esos detalles, los gobernadores y los sátrapas sabían cómo podían, encontramos la clave que aquí ya se acabó. Daniel solía orar 3 veces al día. Era costumbre en él. Tenía un contacto permanente, una relación cercana, íntima, viva, real con Dios. Él oraba a Dios 3 veces al día. Los gobernadores y los sátrapas o lo habían visto o habían escuchado eso, porque no les parece raro que todos se reunieran y dijeran, bueno, oh rey tan bueno y tan guay, ¿por qué no firmas un edicto que en el plazo de 30 días, que si alguien pide a alguien que no sea a ti, sea echado en el foso de los leones? Al rey le pareció bien y de hecho tenía buena estima a los ojos de Daniel. Daniel le cayó en gracia. Parece raro, ¿verdad? Pero dice el versículo 7 y 8 que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición cualquiera a su Dios, hombre fuera de ti, se ha echado en el foso de los leones. Y el rey firmó eso. ¿Seguiría siendo esto un problema para Daniel? ¿Qué creen que hizo Daniel? Su fe fue probada. ¿Qué haríamos nosotros o qué hubiésemos hecho nosotros si estamos en la situación en la que estuvo Daniel? Que oramos a Dios, pero hay una ley que dice, usted no puede orar si no es buscando al rey. Usted no puede hacer ninguna petición, sino al rey. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hizo Daniel? Esto es algo que debemos, que más adelante lo diremos. Su fe fue probada. No solo Daniel, no solo sus amigos, sino que si analizamos la historia bíblica, hay muchísimos personajes que nos encontramos en las cuales su fe fue probada. ¿Conoce a alguien a Job? ¿Qué le tocó vivir a Job? Hay 6 versículos de Job 1 que ponen hasta los pelos de punta. En un pispás, en un momentito, perdió absolutamente casi todo lo que tenía. Casi todo, por no decir todo. Porque su mujer sí no la perdió. Algunos dicen que eso es una desgracia, pero bueno, lo perdió casi todo. Pero la fe de Job fue probada hasta el extremo. Terrible. La mujer era broma, ¿eh? Job 1 del 14 al 21 nos habla de que perdió todo. Y luego, más adelante vemos que incluso a pesar de que lo perdió todo, estaba enfermo. Y encontró oposición, no solo digamos en sus amigos, sino también en su esposa. Terrible la pasó Job. ¿Cuántos quieren tener la vida de Job? Ninguno. Yo tampoco. La fe de Abraham también fue probada. Cuando ofreció a Isaac como sacrificio. ¿Se acuerdan? O iba a ofrecer a Isaac como sacrificio. Hace poco en el grupo de oración el pastor compartía
un video de Puertas Abiertas, que le pueden echar un vistazo en internet, puertasabiertas.org, que es la página web, que se nos mostraba en este video la persecución que los cristianos tienen alrededor del mundo. Hay muchos cristianos alrededor nuestra que su fe está siendo probada de multitud de formas, terrible. Se ve la iglesia perseguida a nivel mundial, es decir, este video nos animaba a orar por esos hermanos que están en situaciones complejas y hay muchos países, incluido México, de persecución y de ataques a nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos alrededor del mundo. Saben, pero esto es algo que la Biblia dice que va a suceder y que está sucediendo, es decir, se cumple. Dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, dice primera de Pedro 5:9. Por eso debemos estar pendientes, orar, velar y demás. A muchos de estos hermanos, como cada uno de nosotros, los apartan de sus comunidades, los aíslan, a veces los echan fuera sin nada, niegan las ayudas del gobierno, están ayudando a todos, pero bueno, hay una parejita que son cristianos, pues estos no los ayuden. Las pasan mal por no negar su fe. Los maltratan, los torturan, les roban, les quitan lo que tiene, los meten en las cárceles, queman todas sus pertenencias, e incluso llegan a asesinarlos o a quemarlos vivos. Su fe es probada. Terrible. Y quiero que nos centremos en este hecho porque así como la fe de Daniel y de estos hermanos fue probada y está siendo probada, incluso cada uno de los que estamos aquí, nuestra fe, si creemos en Dios, nuestra fe también será probada. Y esto es una realidad. Tal vez no nos perseguirán de momento como aquellos hermanos en esos sitios muy difíciles de vivir el cristianismo, pero seremos probados en algunas áreas de nuestras vidas, bien sea en lo económico o bien sea en la salud o en una situación compleja. Nuestra fe será probada. Cada uno de los que estamos aquí podemos estar seguros que si aún nuestra fe no ha sido probada, será probada. No se preocupen, llegará el tiempo. De diferentes modos, en diferentes áreas, a través de diferentes circunstancias, porque esto es una realidad. Estos mismos padecimientos, como les leí antes, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo y nosotros no somos la excepción. Pero la historia no queda aquí. La fe de Daniel y de todas estas personas que hemos nombrado, incluso hoy, nuestra fe puede que sea probada, o está siendo probada, o será probada. Pero en el caso concreto de Daniel, a pesar de que su fe fue probada, él fue fiel. Y esto es lo segundo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué hizo Daniel? Versículo 10. Quiero que presten atención a este detalle del versículo 10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué dice la Escritura? Dice, entró en su casa, se escondió y agarró un edredón más, ¿no? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Por qué estos sátrapas y gobernadores le hicieron firmar este edicto al rey? Porque seguramente o habían escuchado o lo habían visto. ¿Vieron el detalle? Qué curioso, ¿no? Casualidad. No. ¿Por qué Daniel se metió en este problema? Si hubiese escondido, a lo mejor era más fácil, ¿no? Esconderse, no decir nada, calladito, bueno, yo voy a orar, escondidito en el baño. O debajo del edredón. No. Cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, entró en su casa
y abiertas las ventanas de su cámara, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Tenía una vida de oración. ¿Tuvo miedo? Es que no se enteró del edicto que había sido firmado. No, lo primero que dice es que cuando él supo que esto fue firmado, lo primero que hizo fue, vamos a abrir las puertas y que me vean, a ver qué va a pasar aquí. Curioso. Daniel, a pesar del decreto del rey, no se escondió, no se rindió, no se echó a llorar, sino que, ¿qué es lo que hizo? Se arrodilló delante de su Dios, dando gracias, como lo solía hacer 3 veces al día. Es decir, constantemente. Daniel no puso las miradas en las circunstancias. Daniel no puso las miradas en el problema. ¿Saben en quién lo puso? Daniel puso su mirada en Dios. Curioso. Superó la prueba manteniendo su fe y su vida de oración. Contra toda esperanza. ¿Saben? Porque nadie daba nada por Daniel después de estas cosas. Nadie. No se rindió, aunque hubiese sido más fácil y lógico esconderse y no decir nada. Si humanamente lo pensamos, nosotros podemos decir, bueno, que Daniel fue tonto aquí, ¿no? Sí, él creía en Dios, la gente lo conocía, era el gobernador, tenía influencia, tenía poder, pero hay que estar tonto y hay que ser tonto para abrir las puertas, humanamente hablando. Pero como cristianos, esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. ¿Debemos esconder nuestra fe? No. Debemos manifestarla a los demás. Lógico y comprensible para la mayoría es que él se escondiera, pero no lo hizo. Daniel no era como la mayoría. Daniel era una persona especial. Su fe le hacía especial. Era una persona íntegra, sincera y estaba plenamente convencido en quién creía. Sadrac, Mesac y Abednego hicieron exactamente lo mismo. Sus amigos fueron fieles. Su fe fue probada y fueron fieles a Dios. Job, después de todas las calamidades que sufrió en un momentito, que lo perdió casi todo, dice el versículo 22 de Job 1, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Humanamente esto es imposible de pensar. ¿Cómo no vas a maldecir a Dios? ¿Cómo no te vas a quejar de la situación? ¿Cómo? Pero si esto fue terrible lo que te pasó. Perdió sus posesiones, sus propiedades, todo. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A cada uno de los que estamos aquí, o los que nos ven, la Biblia nos exhorta a velar, estar firmes en la fe, a portarnos varonilmente y debemos esforzarnos. Pero lo que se nos debe plantear a nosotros y lo que se nos plantea hoy es poniéndonos en la piel de Daniel. ¿Cómo actuarías tú en medio de la prueba? Si te toca vivir una situación como la de Daniel hoy, ¿cómo actuarías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Saldrías corriendo? ¿Esconderte? ¿O, mire, Pastor Nicolás, mire lo que me pasó? Salga usted delante de mí, por si acaso. ¿Qué haríamos nosotros? La fidelidad a Dios no solo tiene que ver con el creer, sino con el mantener la fe en todas las circunstancias, ante la adversidad y hasta el fin, como lo hizo Daniel y sus amigos, con una actitud correcta contra todo pronóstico, contra toda esperanza. La Escritura incluso nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fue fiel hasta el fin. Su vida tenía fecha de caducidad, la vida de Daniel. ¿Y qué pasó? Debemos tener en cuenta que la fidelidad a Dios es el requisito indispensable, imprescindible,
sin el cual no obtendremos el fin de nuestra fe. La fe de Daniel fue probada, Daniel fue fiel y Dios lo bendijo. Fue premiado. Escuchen bien estos versículos de Daniel capítulo 6, a partir del versículo 11. Entonces se juntaron los hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y llegaron sus enemigos, los gobernadores, los sátrapas, se frotaron las manos. Ahora sí, vamos, en bomba a sapear a Daniel. Y le dijeron: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino 3 veces al día hace su petición. ¿Qué vas a hacer? Y se quedaron así mirando al rey. ¿Qué va a hacer? Versículo 14 de Daniel 6. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Es decir, el rey tenía en buena estima a Daniel y no quería que esto aconteciese. Le pesó en gran manera esta cosa que había él escrito y trabajó para que Daniel no pasara estas cosas. Dice, hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero, ¿qué pasó? Dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: cuidado, rey. Dice el versículo 15: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Cuidadito con lo que vas a hacer, cuidado. Entonces, ¿qué hizo el rey? Le tocó hacer lo que tenía que hacer. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Búsquese la vida. Yo te quiero, pero no te pude librar y aquí lavo las manos. Curioso. Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Y qué pasó? El rey se fue, dice, a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey estaba muy inquieto, incluso muy triste por estas cosas que le habían pasado a Daniel. Y ahora, versículo 19, dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te has podido librar de los leones? Más o menos así la voz, más o menos. ¿Qué pasó? Se escuchó un silencio así como el que estamos escuchando ahora. Y ahora, como las películas de suspenso, ¿y ahora qué hago? Y él estaba así, que me responda como sea, ¿no? Dice que Daniel le respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Recuerdan lo que decían de Daniel? Que era una persona intachable. No había vicio, no había nada con qué altercarle, con qué culparle. ¿Podemos decir lo mismo de eso de los reyes y los príncipes o en este caso de los presidentes o de los gobernadores de las naciones? Creo que no. Dice, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante ti fue hallado inocente y no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, versículo 23.
y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Escuchen bien, ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. ¿Pero qué pasó? Con los sapos, con los enemigos, ¿qué pasó? Dice la Escritura que, y dio orden el rey en el versículo 24, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados, ¿en dónde? En el foso de los leones. Venga, por sapo. Sus hijos y sus mujeres, y escuchen bien este detalle, y aún no había llegado al fondo del foso, no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Será que es que le dieron de comer primero a los leones antes de que Daniel entrase y no tenían hambre? ¿Sí? ¿Lo salvó la comida que le dieron antes? No se nos dice en la Escritura eso, ¿verdad? Lo que se nos dice es que lo echaron en el foso y ¿qué pasó? Vino un ángel del Señor y tapó la boca de... Lo olían y nada. ¿Y qué pasó con los enemigos? Los tiraron y no habían caído cuando quebraron todos sus huesos. Terrible. Dios recompensó, esto es lo que vemos en este pasaje de la Escritura, que Dios recompensó a Daniel, la fe de Daniel, librándole no solo de sus enemigos, sino también de los terribles leones. Es decir, de la gente que le despreciaba, que lo menospreciaba, que se burlaba de él, que hacían. Y también lo libró de las circunstancias ajenas a Daniel. ¿Podría hacer algo con toda su influencia Daniel contra los leones? No. ¿Pudo hacer algo con el poderío que tenía? No. ¿Quién lo libró? Dios. ¿Qué pasó con los amigos Sadrach, Mesach y Abed-nego? ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién los libró? ¿Es que no calentaron mucho el horno y por eso fue de mentira? No. ¿Quién los libró? Dios. Dios estaba también con ellos. No eran 3, sino 4. Job fue bendecido muchísimo más de lo que perdió. Su fe fue premiada. Cuando la vida de Daniel parecía hecha polvo, deshecha, parecía acabada, incluso sus enemigos pensaban eso, Dios recompensa la fe de Daniel concediéndole la vida. Y esto podemos aplicarlo a nuestras vidas hoy, que realmente Dios da vida a quienes depositan fe y su confianza en Él. Incluso a pesar, y esto es algo que debemos tener claro, ¿Daniel fue librado del foso, de entrar en el foso? No. Posiblemente pasaremos circunstancias difíciles en nuestra vida que no nos vamos a librar del foso, pero Dios nos puede librar y con su poder puede librarnos de la boca de los leones. Puede que en nuestra vida pasaremos circunstancias difíciles, adversas, complicadas. ¿Las han pasado alguna vez? Posiblemente no se nos haya librado de eso, pero a pesar de las circunstancias, Dios tiene poder para hacernos que salgamos victoriosos si depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él y no en las circunstancias. Dios premia la fe con vida y con vida en abundancia. Y tiene que ver la abundancia con las riquezas materiales. No. Dios premia la fe con vida y vida abundante, es decir, vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser librados de la boca de los leones? Yo el primero. ¿Te gustaría tener la seguridad de la vida eterna? Cree en Dios. Mantén firme tu fe hasta el fin. Y Dios
te librará incluso de la boca de los leones. Y aunque estemos dentro de la boca de los leones, tendremos vida eterna si creemos en Cristo Jesús. Por último, me gustaría concluir con hacernos reflexionar cómo está nuestra fe hoy. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está depositada? Cuando tu fe ha sido probada, es probada o será probada, ¿serás hallado fiel como Daniel y sus amigos, como Job, como Abraham? ¿O saldrás huyendo como algunos de sus discípulos cuando vieron que apresaron al maestro, que lo dejaron solo? Lucas dice, Lucas 8:13, en la parábola, dice: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Somos como estos de esta parábola del sembrador? O más bien somos como del versículo 15 de Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La cuestión es, debemos plantearnos hoy qué clase de semillas somos. ¿Qué clase de fe tenemos? Esa fe endeble que en medio de las circunstancias sale corriendo y se aparta de Dios, o de esa fe firme en su Dios, como Daniel. Me gustaría que reflexionáramos en estas cosas, porque de lo que se trata es no de acusarles ni de condenarles, sino que cada uno de nosotros podamos purificar nuestra fe hasta hacerlas semejantes a la misma de Daniel, o de Sadrach, Mesach y Abednego, o alguno de los personajes que se mantuvieron firmes, o de Esteban, que fue apedreado. Pasajes como estos nos hablan de, a pesar de que la fe va a ser probada, si nosotros permanecemos firmes y fieles al llamado de Dios, seremos bendecidos. Nuestra fe será premiada con vida eterna en Cristo Jesús, aunque la tenemos ahora, si hemos depositado toda nuestra esperanza en Él. La cuestión que se nos plantea es ¿qué vamos a hacer? Y con esto termino. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vendrán y estamos viviendo tiempos complicados y se pondrán más complicados aún. La situación, en vez de mejorar, empeorará. ¿Qué vamos a hacer? ¿Depositaremos toda nuestra confianza en Él en medio de la prueba, de la adversidad, así como lo hizo Daniel? ¿O saldremos corriendo como muchos de sus discípulos? Vamos a ponernos en pie y pidámosle a Dios hoy que nos ayude realmente a confiar en Él. Hoy hemos cantado que creemos en Él. Creemos en lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. También hemos cantado que Él es nuestra luz, es nuestra salvación, que confiaremos plenamente en Él. Pero me gustaría que esto fuese vida en nuestras vidas. Él es nuestra certeza, nuestro pronto auxilio en las dificultades, en las adversidades. Él es santo.
y Él no nos ha dejado solos. A veces, en medio de las dificultades, creemos que estamos solos, porque oramos a Dios y pareciera como si no sucediese nada. Pero ¿por qué Dios no cambia esta situación? Dios no cambió la situación de Daniel, pero él confió en Dios, y a pesar de las adversidades, le dio la fuerza para entrar posiblemente con un nudo en la garganta en ese foso de los leones. Le tocó vivir como el león se acercaba, lo olía y se apartaba de él. Puede que a lo mejor los problemas nos sean como esos leones que pensamos que son imposibles de salir. Que nos van a devorar. Sea cual sea la circunstancia que estemos atravesando en nuestras vidas, quiero animarles a perseverar hasta el fin, a mantener la fe. Aunque otros se aparten, mantengámonos nosotros firmes. No confiemos en las circunstancias. Dios no quiere que confiemos incluso en los hombres. Que no pongamos nuestra esperanza en los reyes de la tierra o en las promesas de uno o de otro. Que confiemos en Él plenamente, en sus promesas. Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Después de la tormenta viene la calma, y Daniel fue bendecido, no solo porque sus enemigos fueron derrotados, no solo porque los leones no se lo comieron, sino Dios lo bendijo. Dios lo bendijo a él, bendijo a su pueblo, bendijo a los suyos. Échale un vistazo a la historia de Daniel. Humanamente es más fácil salir corriendo, huir de los problemas, de las adversidades. Que otro se ponga en mi lugar y que no sea yo, sino Daniel. Que Dios nos dé la fuerza hoy para seguir adelante, para no bajar la guardia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esa es la voluntad de Dios. A pesar de incluso de la angustia que podamos sentir porque ese león se acerca, porque ese problema está allí. Pidámosle a Dios hoy que nos fortalezca en sus caminos y que podamos no desmayar, sino que entre todos podamos seguir adelante. Que podamos levantar esas manos caídas de otros que su fe falta cuando se están hundiendo, como Pedro. Señor, que me caigo. Cuando puso su mirada en la tormenta y no en Dios, y no en Jesús. Alguien que ore a Dios, pidiéndole que Él nos ayude. Algo sencillo, a confiar en Él, así como lo hizo Daniel. Alguien que ore.
Amén.